Continuamos en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el señor Luis Constantino, representante del Banco Mundial en Nicaragua. Salió Nicaragua está un escalón menos bajo que lo que tenía antes, con muy buenas perspectivas, de acuerdo al análisis que tiene el Banco Mundial. ¿Qué significaría eso para Nicaragua? ¿Cuál sería la repercusión o cuáles serían los efectos de esta graduación para Nicaragua? Mire, yo pienso que primero la imagen internacional que Nicaragua tiene, que no es un país pobre, es un país de ingreso medio. Yo pienso que eso es importante para enviar un mensaje a los inversionistas extranjeros, por ejemplo, que siempre quieren tener confianza en el futuro del país. Yo pienso que esto les va a dar confianza, así como para que el gobierno empiece a buscar otros financiamientos internacionales o en el mercado nacional fuera de esto del Banco Mundial o del BID y todo eso. Le va a dar muchas más opciones al gobierno para que se financie. Y hay unas implicaciones prácticas que nosotros hasta ahora hacíamos donaciones y ahora no lo hacemos porque ya no está entre los países más pobres. Entonces damos préstamos altamente subsidiados a tasas de interés muy bajas de 2%, pero Nicaragua ya no tiene donaciones. Entonces esa es una de las implicaciones que hay de ser más rico, es que ya no se va a beneficiar tanto de donaciones. Pero para mí eso es positivo, porque ahora ya no son fondos del Banco Mundial, es un préstamo que Nicaragua tiene que pagar. Entonces ahí hay mucho más apropiación sobre esos fondos do que si fuera simplesmente una donación. El país se vuelve más responsable de poder asumir deuda. Así es. Intentamos apoyar el gobierno en mejorar la capacidad de gestión de deuda, porque eso va a ser un país de medio ingreso, va a tener que jugar con los mercados financieros y tiene que tener la capacidad para hacerlo. Entonces, es una cosa importante en el futuro. ¿Habría algún riesgo que Nicaragua empiece a reendeudarse peligrosamente al dejar de existir ya donaciones? Ya el tema de condonación de deuda, prácticamente ese es un tema, una página pasada en este libro. Mira, la economía puede siempre ser mal gerida. No es el caso en Nicaragua. En Nicaragua la gestión macroeconómica y la gestión de la deuda ha sido muy, ¿cómo se dice? Cautelosa, se dice en español. Disculpe mi portuñol. Ha sido muy responsable. Y todo mi diálogo con Hacienda y con el gobierno, que ellos están siempre muy atentos a controlar los préstamos, controlar la deuda. Entonces yo no veo un riesgo de eso pasarse. De momento estamos seguros. Porque yo pregunto, bueno, el país entonces ahora puede acceder a crédito, puede acceder a crédito, de alguna manera tiene que llenar el espacio o el vacío que podría dejar una donación para poder resolver proyectos, para poder ejecutar proyectos, y eso lo llevaría a fuerza a deudas, ¿no? Sí. Son créditos, estos créditos que estamos hablando son créditos del Banco Mundial, o créditos del Banco Interamericano, o créditos del Banco de BCS. También son limitados, son a taxas preferenciales muy buenas y todas estas instituciones trabajan con el gobierno a asegurar que la deuda no va a ser no sostenible, que va a ser insustentable. Nos garantimos que es manejable, que está dentro de la capacidad del gobierno de manejarla. Entonces, por ahí no hay riesgos. Nosotros somos una cooperativa de países, Nicaragua es nuestro dueño, entonces, así como los otros bancos. Entonces, esta es una aproximación compartida que lo hacemos conjuntamente con Nicaragua. Entonces, yo para mí, eso de los riesgos que veo delante de Nicaragua, eso no me preocupa mucho en este momento. Es decir, ¿tendría Nicaragua capacidad, ha crecido, se está desarrollando, tiene buenas perspectivas, tendría entonces capacidad de asumir deudas y poderlas pagar? Sí, así es. Sí. Ok. El tema de la pobreza. La pobreza, de acuerdo al parámetro que ustedes manejan, Nicaragua tiene menos gente pobre hoy que hace 25 años. Sí.
cuando empezaron los programas de ajuste, ¿no? Sí. Bajó, si no me olvido las cifras, estaba como que en 42% en 2009. Como le decía, estamos esperando que salgan las últimas cifras que deben salir este año. Yo no sé qué va a ser, pero me imagino que la tendencia continúa a ser positiva en la reducción de pobreza, principalmente por todo el enfoque que ha habido en los últimos 10 años en proyectos de pobreza, unos financiados por el banco, otros no financiados, pero el enfoque ha sido muy grande en reducir la pobreza y el país ha tenido un crecimiento económico notable, de la orden de los 5%. Entonces yo estoy muy confiante que vamos a ver una reducción sustancial en la pobreza. La duda es un poco más si es toda la pobreza, si la parte rural está respondiendo también como la parte urbana y cómo se distribuye dentro del país. Puede haber núcleos de gente que no está accediendo, no está reduciendo la pobreza tanto como otras áreas. Entonces, entonces es la parte que va a ser más interesante de ver cuando salgan los nuevos resultados. Porque, no sé, ha habido momentos en que se ha acelerado esa reducción, momentos en que se ha desacelerado, ha habido, digamos, años con mucha más resultados positivos en reducción de pobreza que otros años, o es un crecimiento o un decrecimiento de pobreza sostenido? Sí, yo pienso que la reducción se ha acelerado hasta 2009, que fue el último año para que tenemos resultados. Yo no he visto los nuevos resultados, estaba mirando, tenía aquí un informe que me daba estas estadísticas más exactamente. La reducción de pobreza ha sido bastante dramática, cerca de 1% al año, más o menos. Yo pienso que a donde se tiene que hacer más en la reducción de la pobreza extrema. ¿Okay? Por ejemplo, en los últimos 2005 a 2009, que son más o menos 4 años, se redució la pobreza en 4%. La pobreza extrema, los últimos cifras que yo tengo, 2009, ya pasaron 6 años desde 2009, ¿okay? Las cifras van a salir este año. La pobreza extrema de 2000 a 2009 se mantuvo más o menos constante. ¿Okay? Y ahí también queremos ver si está, yo pienso que se está logrando a través de estos programas de mejorar los servicios públicos, porque mira, nuestros programas son cerca de 20 a 25% de las inversiones del gobierno en proyectos. ¿Okay? Los otros vienen del BID, del presupuesto del gobierno. Y nosotros nos enfocamos con el gobierno en las áreas más pobres. Nuestros proyectos de agua y saneamiento van a las comunidades más pobres del país. La educación, la salud, todos ellos son muy dirigidos a las personas más pobres. Entonces, yo estoy convencido que va a haber un impacto en la reducción de la pobreza extrema cuando salgan las nuevas cifras. Ok, porque ese, digamos, la pobreza extrema es el indicador más crítico. Sí, mira, nosotros trabajamos con 2 indicadores, con la pobreza y con la pobreza extrema. ¿Okay? Pero ahora hay otro indicador muy importante que es un poco nuevo para el Grupo Banco Mundial, que es más un indicador de la igualdad, si hay igualdad de oportunidades. Entonces, no es solamente la reducción de pobreza, pero es la igualdad está aumentando, la desigualdad se está disminuyendo. Nosotros lo llamamos desarrollo compartido, prosperidad compartida, a ese objetivo. ¿Okay? Y lo medimos mirando si el bienestar y la riqueza de los 40% más pobres, y no son los más pobres, parece que la parte de la clase media va a estar en esos 40%, están creciendo más rápido
que los ingresos de los más ricos. Y en ese aspecto, Nicaragua también tiene uno de los mejores resultados en América Latina, en el sentido que de la disminución de la desigualdad, en el sentido que los grupos menos ricos de la sociedad están pudiendo alcanzar tajas de crecimiento bastante rápidas. El número que tengo aquí es 2.8% al año. Sí, porque se ha hablado todo el tiempo que la brecha entre pobres y ricos ha venido en aumento o ha tenido un momento de aumento, ¿no? Entonces, en este caso, esa brecha se ha reducido para el caso de Nicaragua. Se ha reducido en Nicaragua. Por acceso de esta población, digamos, menos rica, por no decir más pobre, de la menos rica, a oportunidades para poder desarrollarse, para poder salir. A oportunidad y a servicios. Ok. Hacemos una pausa. Hablemos gestión de riesgo, seguridad alimentaria. ¿Qué tipo de riesgos? No, gestión de riesgo en general, lo que ustedes están trabajando con gestión de riesgo, porque ahí estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de, ¿cómo es que se llama?, de sismicidad, erupciones volcánicas, los desastres naturales como tal, pero también lo que nos produce el cambio climático, etcétera, ¿no? Ahí hay varias aristas. Hacemos la pausa, regresamos, estamos conversando con el señor Luis Constantino, representante del Banco Mundial en Nicaragua.